A continuación, Quito TV. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Quito TV, el espacio de la ciudad a través de Telesucesos, Canal 29 y 29.1, Televisión Abierta, 73 en TV Cable, 43 en Claro TV, Canal 6 en Cable Unión, Alfa TV, Canal 44 en CB Televisión, en el Cantón Mejía, en Machachi. También nos pueden ver desde cualquier parte del mundo en nuestra página web, www.telesucesos.net. Ahí está el botón de en vivo, dan clic y nos ven desde cualquier parte del mundo. Además, pueden reprisar este programa en YouTube, Telesucesos HD. Tenemos la presencia el día de hoy de Pedro José Freile Vallejo, ex candidato a la presidencia de la República en el año 2021, hace un poco más de 2 años y medio, candidato a la alcaldía de Quito, con buen suceso, un tercer lugar, un 22%, casi cerrando ahí al 22% en las elecciones seccionales de febrero pasado, y hoy lo tenemos aquí en día. Él es parte del equipo de trabajo, del equipo político de Jan Topic. No me gusta decir buró, yo de pronto por mi profesión, buró lo entiendo como un mueble básicamente, pero o sea, bueno, ¿no? Bienvenido. En el Carchi dirían burros hay en todas partes. Así es, ¿no es cierto? ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado? Bienvenido. Muy bien, un gusto estar aquí en Telesucesos nuevamente, y ahora en esta coyuntura tan especial, donde el Ecuador está a puertas de escoger por primera vez un ciudadano no político como presidente de la República. Así estamos a un poco más o menos 10 días para las elecciones de este 20 de agosto. ¿Cómo han recibido? Estuvieron el pasado fin de semana prácticamente desde viernes, sábado y domingo recorriendo la capital y sus alrededores. ¿Cómo ha recibido la gente esta candidatura de Jan Topic? Realmente es mucho más grande de lo que hubiéramos pensado. El recibimiento en las parroquias ha sido descomunal. No había visto yo realmente en 3 o 4 elecciones que he tenido el gusto de ver de cerca una movilización tan grande de gente. Creo que las cifras de hecho van a reflejar durante esta semana, y lo están reflejando, cuál es el crecimiento que ha tenido la candidatura de Jan. Lo hemos sentido en el territorio. La verdad no tengo memoria yo de haber visto algo tan grande en la calle. Es decir, son adeptos, ¿no? No es novelería, porque podemos decir, la gente salió para ver cuál es el Bukele ecuatoriano. La gente también sí es novelera. ¿No? Lo importante es que de la novelería pasemos al interés, y que del miedo pasemos a la esperanza. Y eso está creo pasando. Que eso está pasando. Está pasando. Sí. Entonces, buenos números, buena sensación. ¿Qué dicen las últimas encuestas? Ustedes tienen datos certeros. Por lo general los candidatos dicen lo que les conviene, pero ¿cuáles son esos datos? Tú sabes que yo nunca comento números por los que no pago. Eso es una premisa de vida para mí, porque por principio las encuestadoras para mí no son particularmente gente confiable. Pero en las últimas 2 elecciones he podido ver de cerca los números de Telcodata, e inclusive ver cómo esos números registrados, notarizados, semanas antes de la elección, han tenido resultados exactos. Me pasó a mí en la elección de Quito. Y esos números, de hecho, que se ven ahora ya reflejados en lo que contienen las encuestadoras que no leemos, pues simplemente coinciden en esto. Telcodata, de Telconet, del papá de Jan Topic, pero una muestra. El tema es la asertividad. En mi caso, yo te voy a decir, en mi caso, en la elección de Quito, las encuestas decían que había otros candidatos como Luz Helena, que como eran más conocidos tenían que ganar. Terminó con una votación despreciable completamente. O que otros, por ser anticorreístas, que eran muy conocidos, también tenían que ser importantes. Pero la verdad es que todo eso sumado no representa algo parecido a mi votación. Entonces, en cambio, Telcodata sí reflejó lo que iba a ser el resultado de mi votación. Por eso para mí es 100% confiable. De hecho, el margen de error técnico que tiene esa encuesta es del 0,02%, frente a otras encuestas que tienen con las justas un 5 o 6% de confiabilidad de margen. Son muestras que se las hace en la calle, vía telefónica, por internet. Personales, geoposicionadas, georreferenciadas, con números de cédula de identidad, con fotos de las encuestas. Demográficamente amplias. Demográficamente muy amplias, con muestras que cubren todo el territorio, y que además, en número de muestras, sextuplican el tamaño de cualquier otra encuesta de cualquier otro encuestador del país. Además, el tema de las encuestas, hay una gran cantidad de indecisos, y creo que lo importante es ir viendo también las curvas de crecimiento. En la elección para la alcaldía de Quito se decía
el señor Pedro José Freile viene en ascenso, el abogado Pedro Freile. Eso me decían las encuestadoras la última semana para ver si me les caía con un billete y me ponían así, porque eso es otra cosa. Entre todo el mar encuestadoras hay mucha corrupción. Pero era palpable también, yo creo que ese crecimiento, había un estancamiento de la candidatura de Jorge Yunda, eso indudable, y subían Pavel Muñoz y creo que Pedro José Freile, eso creo que se lo sentía incluso. Sí, se siente en la calle, se siente en la calle. Y para mí esto es algo muy importante respecto de la candidatura de Jan Topic. Vemos gente joven, vemos trabajadores, vemos mujeres, organizaciones de base sumándose masivamente. Empezamos más tarde en la sierra, eso es un hecho, pero ahí está el sentimiento de la gente. Hay varias cosas por las que se nos criticaba al comienzo, que si los temas empresariales de los Topic, que si yo era de Vox, que si el Jan es monotemático con la seguridad, que si el CBD es bueno o malo para la salud, pero al final de cuentas todo ha ido construyendo con claridad la disponibilidad de un plan de seguridad y económico poco glamuroso, muy objetivo, con metas dispuestas para victorias rápidas, práctico, que en 16 meses, muy pragmático, en 16 meses aspiramos a tener un cumplimiento del 100% de las cosas que nos proponemos. Nos inspira la Revolución Juliana, proceso de 11 meses que logró las cosas que protegemos hasta hoy. Por eso pensamos que 16 meses debería ser suficiente para lograr. Plan de seguridad y económico, hablemos de eso precisamente. ¿Qué es lo que se plantea? ¿Cuáles son los ejes principales de ese plan? Bueno, la seguridad es un eje, como dicen los escribidores de temas públicos, un eje transversal a todo. Y es un eje transversal porque al final de cuentas, si no logramos superar el eje de la condición de violencia tan enraizada en nuestro país, tan metida en las estructuras del Estado, no vamos a tener cómo producir dinero. La una es luchar contra el narcotráfico de una manera inteligente para volverle la vida tan cara que tengan que salir del país. Nos congratulamos de que otros candidatos hayan empezado a emular este discurso, aunque no lo comprendan, aunque no tengan un plan al respecto. Es importante que estén enfocados en que eso es lo que hay que hacer, cerrar las fronteras. Para eso se requiere de un conocimiento de la tecnología y la logística que solo tiene Jan. Al momento en que yo decidí apoyarle a él, había varios partidos que me estaban proponiendo, el día que de hecho decidí apoyarle a Jan, me estaban proponiendo que yo sea candidato y tenía números. Tenía números que otros candidatos sabían que yo tenía, pero mi apuesta en lo moral fue ir con quien tiene el conocimiento para aplicar y la condición moral, además de enfrentar lo necesario contra los carteles de narcotráfico. Voy a poner un ejemplo simple para volver al plan. Hace unas 3 semanas Jan fue a las afueras de la penitenciaría del Litoral y personalmente instaló y puso en funcionamiento un inhibidor de señal de internet y demostró cómo con un par de centavos se podía inhibir el 100% del internet de dentro de la penitencia. ¿Por qué no se lo ha hecho antes? En 20 años que existe este tipo de tecnología, hace 20 años debe haber sido más complicada y más cara, pero hoy es una cosa que se compra en Amazon, es baratísima. Nadie ha querido hacerlo. ¿Por qué? ¿Cuáles son los factores de ahí? Ignorancia de las personas. La otra es corrupción de las personas. La otra es llenarse la boca de un pseudo conocimiento de lo que se debe hacer. Y yo veo ahí y les digo con esperanza a los oficiales de Estado Mayor más jóvenes, es momento, así como les digo a los jóvenes, de tomar los partidos políticos, es momento de que el Estado vaya jubilando a quienes en el mando han sido incapaces de darnos resultados efectivos. Y sí, de poner generaciones más jóvenes y comprometidas con resultados que necesita el país. Yo sé que ustedes, oficiales jóvenes, conocen la tecnología y entienden lo que se tiene que hacer. Y la propuesta es tener un comandante en jefe que no solo entiende lo necesario, sino que se va a jugar la vida por hacer las cosas necesarias con ustedes. Fíjate tú, al mismo tiempo que cerramos las fronteras para que entre la cocaína al Ecuador y se exporte de aquí a Europa y Estados Unidos, vamos a cerrar la frontera para que no se nos salga el diésel y poder sostener los subsidios de combustibles que necesitamos darle a las familias ecuatorianas en una condición de una economía íngrima. Entonces vamos a rescatar dinero al mismo tiempo que garantizamos mitigar las condiciones en las que está funcionando el crimen organizado, que ¿sabes dónde funciona más fuerte? Funciona más fuerte en las instituciones públicas que deben hacer el control, en la Dirección de Aviación Civil, en el Servicio de Rentas Internas, en las aduanas, en el servicio de la Agencia de Regulación y Control. ¿Hay mafias en todas esas organizaciones? Ahí es donde se cotizan los puestos, pues es de ahí donde salen los problemas que terminan después con estas mafias que matan gente cerca del presidente de la República, porque es ahí en donde se ponen los mafiosos, que felizmente son 150, 160 personas que serán las primeras que deberán ser llevadas ante la justicia, en donde si es necesario se pondrá en condición de emergencia el ejercicio de esos puestos de trabajo para que estén militarizados si es del caso, porque es ahí en donde deja de hacerse el operativo de control, en donde hay deforestación, en donde se hace minería ilegal, es en donde deja de imponerse la multa, en donde se trafica no solo con combustible,
donde se trafica con personas, porque es ahí en donde se prostituye a la niñez, es ahí en donde se meten armas desde el Perú y donde se meten drogas desde Colombia. Lo que vamos a tener que enfrentar en el ámbito de seguridad requiere de un líder que pueda ser un comandante en jefe como Jan, que a la postre ha tenido el valor de pelear por la vida de personas en fronteras lejanas a las nuestras, pero por causas más grandes que su propia seguridad, por la libertad de al menos 6 países. Estamos en un momento en el cual no podemos apostar a alguien que ha ocupado un cargo público o ha hecho una denuncia y piensan en su fuero interno, tal vez legítimamente, que fueron actos de valor, pero que no fueron nada más que actos de cumplimiento de un horario o de una responsabilidad profesional que es la mínima necesaria. Hoy necesitamos gente con cualidades extraordinarias asumiendo las labores extraordinarias de volver a encauzar el país. Si no, en 2025, en vez de elecciones, vamos a tener tiroteos. Vamos a estar dividiendo el país entre bandas que van a escoger a los candidatos, ya no por su preparación, sino por su temeridad. El momento en donde estamos no es para apostar a la suerte, a que fulano dentro del círculo rojo está bien relacionada con la persona, con la ministra que era la que la administraba todo, que al igual que otros políticos viejos del 79 tienen que jubilarse porque han envejecido a pesar de estar en cuerpos de seres jóvenes, convirtiéndose en esa basura que tenemos que sacar del gobierno de nuestro país. La tarea es dura, la tarea es complicada, por supuesto, pero hay que hacerlo, y hay que hacerlo con determinación, y no solamente el tener un equipo, porque a veces la traición viene desde el equipo, desde esas personas a las que se les delega funciones, sino hacerlo, como se dice, de cuerpo presente, a pesar de que es un término que se utiliza más para el tema de una velación, pero hay que estar ahí precisamente, y eso es lo que va a suceder con Jan Topic, va a estar ahí. Yo siento que quienes estamos empujando este proceso por la vida, por la seguridad, por la paz de nuestro país, ya estamos de cuerpo presente y en el sentido más crítico del asunto, dispuestos a hacer lo necesario para pacificar el país. Un eje transversal entre la seguridad, lo económico. Antes pensábamos en lo económico, decíamos, si nos dan seguridad, además, porque era la delincuencia común, básicamente la que se tenía en la calle, estábamos, digamos, tranquilos, y seguridad jurídica, que también es otro tema que poco ha habido en el país a lo largo de la historia. ¿Qué hacer en el tema de la seguridad jurídica? Es poco probable que exista seguridad jurídica si estos entes de control realmente no tienen cómo funcionar. Voy a poner un ejemplo de todas las licitaciones que vienen no llevándose a cabo, que vienen haciendo cócteles de inauguración, que vienen haciendo anuncios de que llegan inversiones desde el primer día de Lenín Moreno y sus vicepresidentes hasta el último día del gobierno de Lasso. Vienen diciéndonos que van a contratar repotenciación de refinería, 500 proyectos diferentes para la inversión dentro de los sectores de energía, que van a electrificar las camaroneras, que van a constituir nodos de transmisión independientes para garantizar condiciones de productividad más barata en la costa para productores agrícolas y camaroneros. Y la verdad es que nada de eso ha pasado. Pero ¿por qué estas cosas que parecen obvias y necesarias no suceden? Simplemente porque lo que funciona mal le enriquece a alguien de una manera fácil. Los ecuatorianos tenemos que tener plena conciencia de que cuando algo que obviamente debe suceder no pasa, es porque alguien que está en el poder se está llenando los bolsillos de nuestro dinero. Y eso es lo que ha pasado en los últimos 3 gobiernos que son parte del mismo proceso fraudulento, antirrepublicano. Desde que se erigió la Constitución de Montecristi. Aquí comenzó la feria de todo, cuando tuvimos a bien montarnos en una constitución para la que todas las cosas importantes, del 313 al 319, todo lo estratégico es de propiedad, gestión, decisión, administración del Estado, que está en manos de políticos. Hay que cambiar esa constitución, hay que hacer reformas. Vamos a tener que ir a eso, no en 16 meses. De hecho, la lógica de nuestro plan de gobierno es usar el sistema legal para tener certeza jurídica, usar como está. Casi nada de reformas, más bien. Y mi abuelita siempre decía, aunque parezca complicado, pero si este es el burro que tengo, en este me tengo que ir. Y peor, si el trayecto que tengo que hacer es corto, no voy a cambiar el burro por un caballo, no voy a alcanzar. Voy a criar el caballo, pero ahorita voy a tener que navegar en el burro. ¿Cómo utilizar esas leyes si el sistema judicial está corrupto también? No todos los jueces. Es con conocimiento, esto es un tema de conocimiento. Quienes trabajamos como parte de la comunidad jurídica sabemos cómo usar la ley. En materia de contratación e inversiones, yo voy 27 años trabajando en esto. He visto y he tenido la suerte de formar parte de equipos que han logrado exitosamente la concreción de inversiones tanto en el sector privado como en el sector público. En nuestro país no es que no se genera prosperidad, el problema es que la prosperidad está mal distribuida y es algo que no se distribuye con el dedo del poder de un político, sino con la concreción de condiciones mínimas para que cada ciudadano, para que cada ecuatoriano pueda crear y crecer en el límite de su potencial. Y para eso necesita una mentalidad liberal,
una mentalidad que no nos haga depender del Estado, sino que nos empodere de la capacidad que tenemos de salir adelante. El Estado tiene que ser responsable de darnos insumos mínimos, salud, seguridad, educación, y garantizar que no nos matemos entre nosotros. Aplicar la ley con mano dura sobre los que abusan de la ley, pero dejarnos a cada uno ser. Los ecuatorianos tenemos fuertes problemas de identidad y sigue siendo ese el problema nuestro. Seguimos divididos entre costa y sierra, entre los de un equipo de fútbol y el otro, los que aman a un político y odian a otros porque son amantes del primero. Pero en realidad todas esas cosas que nos dividen son infructuosas. El Estado tiene tal vez la misión patriótica de en estos 16 meses mostrar cómo sí somos mejores y somos capaces en esa mejoría de trabajar juntos. Así es, esa lucha de la justicia tiene que estar también en contra precisamente de la corrupción. Yo veo, por ejemplo, con envidia lo que sucede en el Perú, donde expresidentes prácticamente están presos sin que nadie los logre sacar. Es decir, Alejandro Toledo lo extraditan de los Estados Unidos, Abimael Guzmán de viejito va a terminar y enfermo, muriéndose en la cárcel, ¿no? Está Ollantaytamala, está ahora el expresidente Castillo. Alan García tuvo que matarse porque sabía que si iba a la cárcel no salía más. Es como que da incluso una cierta envidia, porque precisamente políticos que se ha determinado sus niveles de corrupción o su participación en corrupción terminan en prisión. A mí siempre me dará pena pensar que quien puede ejercer liderazgo lo hace de una manera que le termina destruyendo. Creo que esto tiene mucho que ver con el ego, tiene mucho que ver con cuál es el nivel de formación que tenemos las personas que hoy intervenimos en política. En la política es muy fácil perderse en el ego, en las luces, en sentir que de una u otra manera uno está en el spotlight, como dicen, porque está en el spotlight se vuelve mejor de lo que realmente es. Si estamos en un momento en el cual tenemos que participar en una mesa de decisiones generaciones más jóvenes, de comunicadores, de académicos, de juristas, de ingenieros, de científicos, de técnicos, creo que lo principal es que nos sentemos a esta mesa dejando el ego por costado y dando el ejemplo. En esta elección, con mucha humildad lo digo, he intentado hacerlo, dejando de lado la posibilidad de correr a pesar de tener los números para privilegiar la participación de alguien que tiene las cualidades de ejercer el poder como es necesario en este momento. Un comandante, un economista, un guerrero y un protector, al cual le vamos a apoyar para que sea exitoso. Pero ese ejercicio que he hecho yo, que no han hecho otros que están corriendo hoy en la papeleta y que espero aprendan la lección, ya no corran el 25, pues si ya se van a dar cuenta de que el tema del ego, por más que le suben números, no sirve, es el momento de sentarnos a la mesa y jubilar a esas voces que siguen siendo el círculo rojo de los medios, de la academia y de la política, y mandarles a cuidar las plantas, a tomarse un whisky entre ellos, a comentar las glorias del pasado. Consigamos historiadores que les ayuden a narrar la historia del tiempo de ellos, pero saquémoslos, por Dios, de la mesa de las decisiones de donde ellos ya no son capaces de entender el sentimiento de las nuevas generaciones. ¿Va a haber segunda vuelta? Va a haber segunda vuelta. Y va a haber una segunda vuelta reñida, en donde de nuevo el ejercicio no puede ser quienes están en contra de alguien, que no nos unan las posiciones en contra de algo, sino en las que podemos trabajar a favor de proyectos puntuales. Es por esta razón que nosotros sí estamos tratando de identificar entre todas las fuerzas políticas, y soy, puedo decirlo con toda la autoridad, alguien que está dispuesto y ha mostrado la capacidad de trabajar con todas las fuerzas políticas, en este caso, para objetivamente dotarle al plan de los mejores participantes en cada área, indistintamente de su origen político. Ese segundo puesto lo están peleando con Otto, y le pregunto por qué me dice Ottos políticos, Ottos candidatos. Pero es que ahí me refería, ¿no? me refería a la elección, elección de alcaldía. En realidad Yacu Pérez es un candidato fuerte, Don Villa es un candidato fuerte, Javier Herbas es un candidato fuerte, Otto es un candidato fuerte, Daniel podría ser una gran sorpresa, y el señor Armijos también. O sea, no podemos conocer eso con el nivel de indecisión. Pero yo veo que la candidatura que he tenido más expectativa realmente durante estas semanas, sobre todo por los pocos recursos con los que ha contado, es la de mi amigo Yacu Pérez, que de una u otra manera, claro, ha tenido menos de lo que yo pensaba con relación a su resultado anterior, pero ahí es donde está. Vamos a ver qué es lo que sucede entonces el próximo 20 de agosto, cuando la gente acuda a las urnas. ¿En qué nivel están los indecisos en este momento? La indecisión. A la mitad de esta semana los indecisos todavía son cerca del 40%, es algo fuerte, y en horas se va a definir. Creo que en estos instantes mucho de lo que sean capaces los candidatos de hacer en sus estrategias digitales y presencia de territorio combinada va a definir quiénes van a segunda vuelta.
Posiblemente muchos de esos indecisos sí lo tienen decidido, pero existe también un voto vergonzoso. A mí me preocupa que muchos de los indecisos esté reflejado en unas encuestas que dan espacio a que los indecisos sean ese material útil para un eventual fraude electoral en donde alguien nos esté decidiendo, rayando la esquinita del papel, pasando... Porque muchos de los votos nulos en los procesos electorales en el Ecuador no son alguien que viene y escribe nulo o realmente daña la papeleta, sino que tienen una rayita en la esquina que alguien que es vocal de la Junta ha dado haciendo... Una rayita en la esquina. ¿Eso es suficiente? Claro, yo creo que hay un vacío legal que es importante para otras elecciones corregir, y es que se pueda calificar entre los vocales de una mesa lo dubitable o indubitable de un voto. Tú tienes en una casilla un voto claramente sobre una casilla de un candidato y en la esquina una bolita o una rayita chiquita, que es evidentemente un elemento que no es accidental, sino inducido sobre el papel para dañarlo. A falta de norma expresa, se dañan cientos de miles de votos de esa manera. Que pueden terminar con los resultados electorales patas de arriba y uno termina con un alcalde que no quiere. En ese contexto, ¿no existe confianza en el CNE? Yo le prometí a Diana Tamain que esta vez no le voy a bulear mucho y que voy a estar a ver cómo realmente son los resultados, así que voy a cumplir con eso y por el momento no les voy a bulear. Esos son vacíos legales, o sea, todo va a estar al calor de los resultados además. Todo vamos a estar en que los ciudadanos seamos capaces de ir a votar conscientemente y exigir que haya respeto a los resultados desde el momento en que votamos. A los miembros de juntas, a quienes están como veedores, hay que pedirles realmente que hagan un ejercicio cívico dentro de este proceso. Seamos honestos dentro de este proceso, de eso depende que podamos salir a trabajar, a buscar trabajo, a vernos con las familias, a vernos con los amigos, a ocupar el espacio público, a recobrar la seguridad, que no se nos roben el voto. Eso es algo muy importante desde este mismo instante. Si no, vamos a terminar eventualmente el día de mañana con un presidente o vicepresidente dispuesto a sentarse a negociar con el crimen, que no tienen claro realmente que al crimen no se le convence, se le vence. El Ecuador está prácticamente cao, pero estamos en ese conteo 7 o 8 cuando está el árbitro y el referee del boxeo. Se puede levantar el país. ¿Es la última oportunidad? No, los países no comienzan ni terminan en elecciones. Creo que las naciones sí tienen impulsos más relevantes o menos relevantes según las decisiones que toman en sus representantes, pero creo que las generaciones más jóvenes, las que tienen que asumir los espacios de decisión, sí tienen claro qué es lo que desean, y eso mínimo que desean es libertad. La libertad se construye con seguridad. La seguridad es a la libertad lo que la democracia es a la libertad también. Si no tenemos una y otra, no vamos a ser capaces de salir adelante. Así que tenemos que escoger con la cabeza a quien tiene la capacidad de solucionar la seguridad. Allá en Topic. Las generaciones más jóvenes, si están inmiscuyendo en la política, no quieren saber nada de política. ¿Cómo lo ve usted? Yo veo que los jóvenes sí se están queriendo inmiscuir, y parte del trabajo que yo he prometido hacer, que estoy cumpliendo al apoyar a Jan, es darle espacio a personas más jóvenes y más preparadas para que asuman los espacios de decisión. Y lo veo que pasa en el ámbito universitario, en el ámbito colegial y en el ámbito gremial. Necesitamos un pequeño impulso para cerrar el círculo, de quitarle el poder a los que ya no deben tenerlo. Correcto. Abogado Freile, queremos agradecerle por haber estado aquí, muy gentil, se nos ha acabado el tiempo. Una última pregunta, fue polémico ahí usted fumando un porro, era de CBD. Primero, el instante en que hubo el cigarro de CBD, lo que queríamos es, y logramos poner sobre el debate público la agroindustria a través de este maravilloso insumo agrícola que de hecho puede llegar a crear cerca de 600,000 puestos de trabajo en 10 años en el Ecuador. La forma fue de pronto no la mejor, pero logramos poner sobre la mesa discusión. Mi mamá ese día me llamó y me dijo: oye hijo, qué jalada. Le digo: mamita, no fue jalada, fue pitada. Muy gentil por haber estado aquí, muy amable. Amigos, Pedro José Freile Vallejo, parte del equipo de trabajo de Jan Topic, el candidato a la presidencia de la República por las listas. ¿Quiénes están unidos? 6. ¿Quiénes más? Jan Topic 6, 3, 1. 6, 3 y 1. Esas son las listas por las que participa Jan Topic. Hasta el día de hoy, hablándonos un poco de lo que es la propuesta de trabajo, esa propuesta de seguridad económica, además, para el país, con un plan precisamente para 18 meses son, ¿no? 16 meses, 16 meses. En realidad son 16 meses, 2 semanas. Gracias, muy gentil. Amigos, que pasen bien, hasta la próxima, felicidades. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa
son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29.